Hola, soy Susana Chávez, soy secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, conocido como CLACAI, y también soy directora de PRONCEX, y aquí desde el Perú apoyando a la iniciativa de la Virada Feminista por la despenalización del aborto que se celebra el 28 de septiembre. Bueno, uno de los temas que a mí me habían pedido hablar es cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos son parte inherente a los derechos humanos y es lo que nos permite a las personas tomar nuestras propias decisiones sobre sexualidad y reproducción. Hoy en día, los derechos sexuales y reproductivos se han constituido en una parte muy importante en la vida de las personas, porque justamente a partir de esta posibilidad de poder decidir cuántos hijos se quiere tener, qué método anticonceptivo usar, cuándo y con quién tener relaciones sexuales, son parte inherente de la libertad, de lo que significa como individuo, hombre y mujer, convivir en una sociedad justa y de respeto. Por lo tanto, los derechos sexuales y reproductivos no están alejados de cualquier otro derecho, como por ejemplo saber leer y escribir, ser protegida, vivir en un contexto de seguridad, tener alimentación adecuada, es decir, estamos hablando de ese mismo nivel de derechos. Y es lo que nos permite justamente ser ciudadanos y ciudadanas. Entonces, cuando alguien quiere poner en cuestión los derechos sexuales y reproductivos o quiere minimizar y colocar a estos derechos como si se trataran de derechos que no son tan importantes como son el derecho a la vida, están muy equivocados, porque realmente muchas personas mueren o enferman o tienen discapacidades por no ejercer estos derechos. Por ejemplo, un derecho que está muy vinculado a los derechos sexuales y reproductivos es la sobrevivencia materna. Es decir, que las mujeres no tengan que morir por traer hijos al mundo. Tener hijos saludables, dar a luz en un contexto libre de violencia obstétrica, poder tener hijos deseados, que nuestros niños y niñas sobrevivan al parto y se desarrollen con normalidad, es parte esencial de los derechos sexuales y reproductivos. O por ejemplo, que una niña adolescente termine la escuela sin que pueda ésta verse con el riesgo de violaciones o de tener un embarazo producto de una violación, es también parte de los derechos sexuales y reproductivos. Pero también son parte de los derechos sexuales y reproductivos el de las mujeres adultas. Por ejemplo, el tener relaciones sexuales cuando lo quieren, el usar métodos anticonceptivos que le prevengan un embarazo, a que ninguna relación sexual tenga que tener consecuencias adversas, que además, dicho sea de paso, muchas de estas consecuencias son evitables. Eso es parte de los derechos sexuales y reproductivos. Y derechos sexuales y reproductivos también lo tienen las mujeres adultas y las mujeres adultas mayores, cuando tienen la adecuada atención médica, cuando están, protegidas, cuando se previene un cáncer ginecológico, son parte de mirar esta integralidad de nuestra dimensión sexual y reproductiva y que nos permita sobre todo vivir y ejercer nuestra vida sexual con placer y con condiciones adecuadas. Otra pregunta que también suele haber en estas discusiones es ¿por qué es importante hablar de los derechos sexuales y reproductivos? Es importante primero porque se trata de condiciones elementales que nos tocan directamente como personas. Sin embargo, toda esta dimensión también tiene un impacto en la familia, tiene un impacto en la comunidad, tiene un impacto en la sociedad, también tiene impacto en la economía, por ejemplo. Muchas de las cuestiones que tienen que ver con el principal motivo de atención de las mujeres, como son
temas relativos a la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, pudiesen haber sido prevenidos si se hubiesen utilizado medidas sencillas que además reconozcan la necesidad que las mujeres tienen de estas medidas concretas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto un país necesita invertir para métodos anticonceptivos? Se calcula más o menos que por cada dólar que un país invierte en anticonceptivos, por lo menos se va a ahorrar $75 en lo que significaría gastar en daños. Y esos $75 que se pierden por no tener una adecuada protección, ¿a dónde podrían contribuir? Por ejemplo, podrían contribuir a que nuestros servicios de salud estén en mejores condiciones. Por eso es que invitamos a que nos vean por Facebook a hacer sus preguntas, y por esta vía vamos a poder contestar a sus interrogantes. Bien, y continuando con nuestro tema, vamos ahora a hablar sobre por qué muchos países todavía continúan criminalizando el aborto. ¿Y qué pasa con esta criminalización para las mujeres? La criminalización del aborto, desde mi punto de vista, es la salida fácil, irresponsable, misógina, que muchos estados han tratado de resolver un tema que tiene que ver básicamente con el control de la reproducción de las mujeres. En cualquier otro contexto, uno podría imaginarse que cada persona debería ser dueña de sus propias decisiones. Y es parte de lo que se reconoce cuando hablamos de la autonomía, de esta capacidad de tomar decisiones que mejor le competan a uno, decisiones en las cuales las personas nos sintamos cómodas. Sin embargo, en el campo de la sexualidad y la reproducción, lamentablemente, en esta disparidad que todavía afecta a las mujeres, hay otros quienes sienten que tienen que tomar estas decisiones, y lo hacen por múltiples motivos, desde aquellos que piensan, por ejemplo, que las mujeres no tienen capacidad de pensar, no tienen capacidad ni autonomía para decidir, hasta aquellos que consideran que esto tiene que ser una responsabilidad del Estado. En todos esos extremos, lo que persiste es este desconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho y sobre todo como ciudadanas con capacidad de tomar sus propias decisiones, y que estas decisiones son buenas para ellas, para sus familias, para sus entornos y para su comunidad. Esto ha generado una cuestión muy perversa de criminalizar un tema que debería ser parte de la salud pública, que debería saber parte del derecho a decidir, para que finalmente sean otros los que nos decidan. María Elena nos pregunta, matar no es un derecho. Nadie está hablando de matar que sea un derecho. Lo que estamos diciendo es que en realidad decidir tú misma, de tu propia conciencia, si quieres o no ser madre, es un derecho elemental que tienes, porque lo que se está poniendo en juego es finalmente tu propio futuro. Si tú decides continuar con un embarazo, todo el Estado y todas las condiciones deberían apoyarte a esa decisión. Pero ¿qué pasa cuando ese embarazo es no deseado, cuando ese embarazo es impuesto? Por eso las propias leyes han encontrado ciertos caminos, por ejemplo, y no consideran al aborto como asesinato en la mayoría de los países, lo consideran como una falta. Y por eso es que tiene penas menores, porque las propias leyes son conscientes que una cosa es hablar de una persona nacida
y otra en la que uno está en proceso de formación, ¿no? Joseph Guamán nos pregunta, ¿cómo sería proteger a la madre y no nacido? A ver, yo creo que ahí hay una pregunta muy importante. No deberíamos empezar disociando a la madre del no nacido y no deberíamos empezar de alguna manera a colocarlos en confrontación y como enemigos. Una mujer que quiere un embarazo y que desea continuar, definitivamente el cuidado de ella misma va a hacer que este embarazo progrese en un buen sentido. Pero acá, ¿qué hay? Acá hay una mujer que desea tener este embarazo. Por lo tanto, no es la salida decir que son dos entes separados, no, porque definitivamente el producto de la concepción, el feto como lo quieren llamar, la futura persona como otros lo quieren decir, porque será persona cuando nazca, es decir, tiene un nivel de dependencia, y ese nivel de dependencia es la que va a determinar finalmente quién y cómo decidir sobre su vida, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo es la legislación del aborto en el Perú? En el Perú el aborto está criminalizado, pero sí se admite, básicamente cuando la salud y la vida de las mujeres se encuentren en peligro o está en la salud en una condición de daño permanente. Y el aborto es la única manera de evitar este problema en las mujeres. Y esto ha permitido que por lo menos las mujeres que efectivamente el embarazo interfiera con algún aspecto importante de su salud, no se le vea obligada a un sacrificio extremo. Y ese es un tema elemental. A nadie en el país se le obliga a sacrificar su vida, a ninguna persona. A ningún hombre, por ejemplo, se le obliga a dar el riñón a su hijo para que éste pueda sobrevivir. Aún así, esto depende de su vida. En nuestro país, la ley de trasplante de órganos implica la autorización de la persona. Y este concepto es importantísimo, porque este concepto lo que hace es reconocer la autonomía de las personas, reconocer la integralidad, reconocer la voluntariedad. Y lo que se trata con el trasplante es básicamente un acto de solidaridad y de compromiso, jamás de obligación. Y cuando se obliga a una mujer a llevar un embarazo a condiciones extremas, es lo que esto ocurre. Tenemos, sin embargo, dos aspectos que, si bien no criminalizan, como lo hace, por ejemplo, en el caso del aborto a las mujeres que tienen pena de 3 años a 6 años, sino más bien disminuye la pena, es el aborto cuando el feto tiene daños incompatibles con la vida o cuando el embarazo es producto de una violación. ¿Sabe cuál es el castigo? De 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque reconoce que es una situación de extrema necesidad. Nosotros creemos que eso todavía continúa siendo una injusticia. Otra pregunta que tenemos, Patricio Lagos. ¿Qué consecuencia tiene de la despenalización del aborto en otros países? Yo creo que ayuda a mirar. Cada vez más nuestros países están interconectados. Las aspiraciones, los logros, los avances de los derechos que se van logrando en cada uno de los países se van convirtiendo en aspiraciones para los países que no lo tienen. Y en ese sentido creo que ayuda a entender mejor los problemas y los dilemas. En América del Sur, en este momento, no hay un solo país que tenga la absoluta penalización del aborto. Sí, lamentablemente, nuestras mujeres en Centroamérica y en algunos países del Caribe tienen todavía la penalización absoluta y lo que es peor, la criminalización que muchas veces las someten a largos años de cárcel. Esperemos que eso vaya cambiando. Hay una mirada crítica de los países del mundo
a que esta situación de desventaja se mantenga sobre ellas. Bien, ahora, ¿cómo debería ser la legislación del aborto en el país? En general, nosotros quisiéramos que el aborto no tenga que ser visto por el Código Penal, porque el Código Penal es básicamente para el castigo y para la criminalización. Nosotros quisiéramos que el embarazo no deseado, que el aborto, pudiera ser visto en los otros códigos, en el Código Civil, en el código de aspectos que tengan que ver con los aspectos sanitarios, porque desde nuestro punto de vista, el aborto es un problema de derechos humanos y es un problema de salud pública. Porque a causa de los abortos clandestinos que se producen en malas condiciones, muchas mujeres tienen graves impactos sobre su salud, pero no son todas las mujeres. Son las mujeres más bien que no pueden pagar, son las mujeres más pobres, son las mujeres que no tienen acceso a los servicios seguros. Mientras que las mujeres que sí pueden pagar, definitivamente el aborto constituye en una situación, en un hecho seguramente para algunas indeseables, pero no necesariamente algo que le vaya a marcar definitivamente sus vidas. Entonces, es esto algo que tenemos que seguir avanzando. Nosotros ojalá lográramos que se entendiera el aborto, y sí, todos los años en el país discutimos sobre la criminalización del aborto. Y todavía es un tema que da miedo. Sin embargo, en el Perú también hemos ido avanzando. Y por lo menos hay dos condiciones básicas que en este momento se vienen discutiendo, que es el aborto por violación, ¿no? Y el aborto cuando el embarazo, el feto, es incompatible con la vida. Estos dos elementos son muy duros, muy difíciles, que ninguna mujer debería estar expuesta a situaciones tan extremas. Y sin embargo se hace. Hasta ahora se ha encontrado esta manera muy hipócrita de resolver el asunto, es decir, va a tener una pena muy baja, de 3 a 6 meses, y resuelto el problema. No, el problema no está resuelto, porque el problema sencillamente hace que no se ofrezcan servicios que puedan atenderla con dignidad. Alguien me pregunta, ¿y qué es un embarazo incompatible con la vida? Un embarazo incompatible con la vida es aquel embarazo, aquel feto que por diversas razones ambientales, cromosómicas, genéticas, inclusive de presiones físicas, contaminación, etcétera, etcétera, no tienen un desarrollo normal. Pero no se trata de malformaciones o condiciones que puedan ser superados o solamente vivir con discapacidad. No, se trata de no sobrevivencia después del parto. El problema es que muchos de estos embarazos incompatibles con la vida completan no tan solo todo el tiempo del embarazo, que son los 9 meses. Algunos, como el caso de la anencefalia, pueden durar un poco más, 42 semanas, 44 semanas. Y estas son condiciones que ponen en riesgo la vida de una mujer. Y es una situación además de extrema crueldad someterlas a esta situación. Y nos preguntan finalmente, ¿por qué legalizar el aborto por violación? ¿Qué quiere decir incesto? Creemos que la violación es el acto más terrible que le puede ocurrir a cualquier mujer, porque se trata de una vulneración a tu total intimidad. Se trata de arrebatar y de humillar y de mancillar y de tomar algo muy íntimo de alguien. ¿Y saben cuál es lo dramático de las violaciones? El 80% se producen en personas menores de 18 años. Y además, la mayoría de las violaciones están entre los 14 y los 17 años. Entonces, se trata justamente
como cualquier mujer, la posibilidad de embarazarse si tiene relaciones sexuales no protegidas. Entonces, una mujer que además ha sido victimizada, sodomizada, maltratada, se embaraza y es obligarla a una cuestión, digamos, extrema, en el cual ya no se debería admitir. Casi, digamos, la mayoría de países toma en consideración. Chile acaba de aprobar esta causal de aborto. En el Perú, lamentablemente, no tenemos esta situación, razón por la cual cada año por lo menos 2.000 niñas menos de 15 años se ven obligadas a dar a luz. Y lo dramático en el embarazo en adolescentes es que la muerte materna la ronda. La muerte materna en adolescentes cuadriplica el de las mujeres adultas, pero además un embarazo a muy corta edad es algo que le va a impactar sobre su vida. Este, por ejemplo, debería ser un hecho atendido desde la perspectiva de salud y lamentablemente eso no viene ocurriendo. Bien, y ahora nos preguntan, ¿el aborto es una elección de los derechos sexuales y reproductivos? Sí. El aborto está incluido, así como una mujer tiene derecho a decidir cuándo tener relaciones sexuales, cuándo ser madre, qué método anticonceptivo usar, tener relaciones sexuales libres y voluntarias, ser respetada en esa dimensión, y son cuestiones básicas y elementales para que cualquier mujer pueda vivir. Igualmente se debe considerar que el embarazo nunca debería ser impuesto. Porque un embarazo no deseado, porque cuando uno discute el aborto, en realidad casi siempre se olvida de agregar cuál es el origen del aborto. Y el origen del aborto es el embarazo no deseado. Y en lo que todos deberíamos estar listos para combatir es el embarazo no deseado. ¿Y eso pasa por qué? Pasa por tener información, pasa por tener acceso a métodos anticonceptivos y pasa además por un tema muy elemental, que ninguna mujer deba ser víctima de violación sexual. Y esto es algo que en el país viene ocurriendo. Son miles de niñas que son vulneradas, violadas, y lo peor que estas violaciones, cuanto más joven es la niña, el perpetrador es una persona que la niña conoce, que es más, que debería protegerlo, que tiene además lazos consanguíneos, que puede ser el abuelo, que puede ser el tío, que puede ser el hermano mayor, porque la mayoría de los perpetradores duplican o triplican la edad de las víctimas. Entonces, cuando se habla de obligar a una adolescente a continuar un embarazo, porque supuestamente así decimos, o así dicen que defienden la vida, nosotros le decimos, no señor, usted, no señora, no está defendiendo la vida, usted está obligando a una niña, a un adolescente, a tener un embarazo en las peores condiciones de precariedad. ¿Y sabe para qué? Porque muchas veces no tan solo es el impacto terrible de terminar con esta niña, con su proyecto de vida, con sus aspiraciones, con su desarrollo, con su crecimiento, sino también aportar algo muy terrible, que es la mortalidad perinatal. Debe usted saber que los hijos de madres adolescentes tienen una mayor posibilidad de muerte. Por lo tanto, ese círculo que se cierra, en realidad, supuestamente, en nombre de la defensa de la vida, uno debería llamarle la defensa de la muerte. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Por eso es que instituciones como la Organización Mundial de Salud,
como las principales instituciones de derechos humanos, los organismos internacionales de derechos humanos, expresan que el embarazo forzado es una violación a derechos. Ninguna mujer quisiera verse en esas condiciones. Y lamentablemente el embarazo forzado puede ocurrir a cualquier mujer, en cualquier etapa de su vida. La única diferencia es que las obligadas a llevar este embarazo forzado son las mujeres pobres, las que no tienen autonomía, las que no pueden cubrir los gastos, las que no tienen información, las que viven en comunidades alejadas y las que además sufren de violencia familiar. Por lo tanto, añadir a mujeres que viven en condiciones de precariedad el embarazo forzado es también una violación a sus derechos humanos. Entonces, con esto nosotras quisiéramos terminar haciendo un llamado para que este 28 de septiembre, que año a año las feministas, las organizaciones comprometidas con el derecho a decidir de las mujeres, venimos poniendo en el tapete la discusión de la despenalización del aborto por violación. Y quisiéramos que el Congreso, en este caso en el Perú, donde venimos discutiendo el proyecto de ley 387 del 2006, que aborda justamente el aborto por violación, por malformaciones incompatibles con la vida, pueda ser discutido. No le pongamos coto a eso. No le neguemos el derecho de las mujeres a expresarse. No se trata de una imposición, porque esta ley no va a obligar a abortar a nadie. Quien quiera tener su embarazo y continuar, creemos que tiene el derecho a ser protegida en su decisión. Pero cuando este embarazo se constituye en algo que las mujeres no quieren, que sienten que acaban con su vida, que acaban con su futuro, porque así ocurre. El 70% de las adolescentes que se embarazaron y que tienen hijos nunca más regresarán a la escuela. El 75% de adolescentes que son madres nunca saldrán de la pobreza. Por lo tanto, aquí sí estamos hablando de derechos humanos que competen a las mujeres más pobres. Todas y todos tenemos derecho a tener niños y niñas deseadas. Aquí no es solamente un asunto de las mujeres, acá es un asunto de las generaciones, de nacer también acogidos, de nacer queridos, de nacer cuidados. Y esa es la sociedad y esos son los niños que quisiéramos que sea el Perú de mañana. Entonces, en esta mirada por la despenalización del aborto, en realidad estamos hablando de justicia, estamos hablando de temas que deberían ser debatidos, libres de prejuicios, pero sobre todo pensando en quiénes son las personas que son las que adolecen de este problema. No serás tú, no seré yo, pero hay mujeres, miles de mujeres que están expuestas a estas condiciones. Entonces, no dejen de manifestarse en las redes con el tuitazo durante todo el día de mañana. Y cuando ya estás, déjala decidir, aborto legal y otros que seguiremos lanzando a través de nuestra página web. Muchas gracias.